Claro, le sale Santo es el Señor, amén. Amén. Quiero un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Como dijo mi hermano, la Sociedad de Damas y Caballeros han hecho un programa muy precioso, de la cual estamos aprendiendo bastante, amén. Por lo tanto, nos ha tocado el libro de casa, el libro de Colosenses. Estoy un poquito nerviosa. Amén. Voy a ver a mi esposa para que se vaya los medios. Bueno, dice el libro de Colosenses de la siguiente manera. Vamos a aprender. Sabemos que la palabra del Señor, toda la palabra del Señor es útil y en ella aprendemos. Entonces hoy vamos a aprender el libro Colosenses. Estamos atentos, amén. Iglesia, la Biblia de los Colosenses, uno de los 27 libros que se constituye en el Nuevo Testamento, amén. Y pertenece al grupo de la llamada Carta Paulina, gloria a Jesús, ya que son de la autoría del apóstol Pablo, gloria a Cristo. Es una breve carta dirigida a los cristianos de la ciudad de Colosas. ¿Dónde se encontraba la ciudad de Colosa? ¿O dónde se encontraba Colosa? Se encontraba en Frigia, al sudeste del Asia Norte. Esta carta, desde el principio del cristianismo, se presentó como una obra de Pablo. La tradición eclesiástica no cuestionó su autoría. ¿Por qué no aceptaban? Amén. Vamos a aprender poquito a poquito. Dice, desde el siglo XIX han habido ciertas personas o ciertos teólogos que no están de acuerdo que Pablo escribiera la carta de los Colosenses. ¿Por qué no estaban de acuerdo? Primer punto, porque tenía una diferencia de vocabulario. Según estos teólogos, decían que Pablo no había escrito esta carta por su vocabulario, por la diferencia de estilo literario, la concepción teológica diferente, el énfasis que hace en la creación del universo a través de Cristo, el concepto cósmico de la iglesia como cuerpo de Cristo, cuando en el resto de las epístolas paulinas la palabra iglesia se tiene siempre en el sentido de la comunidad cristiana local. Por estos motivos, ciertos teólogos dicen que Pablo no escribió Colosenses, pero nosotros hoy estamos para aprender, amén. Entonces vamos a leerlo a la luz de la palabra. Y yo me gustaría que abran sus Biblias en el libro de Colosenses, gloria a Jesús, el capítulo 4, amén, del versículo 10. Y en esta parte me van a ayudar ustedes, gloria a Cristo, gloria a Jesús. El libro de Colosenses, el capítulo 4, el versículo 10. Si me equivoco, ustedes me ayudan. Y si no me equivoco, también me ayudan. Amén. A ver, ¿quién encontró? Colosenses, el capítulo 4, el versículo 10. Amén. ¿Alguien que me pueda ayudar? Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidlo. Continúe, hermano. Y Jesús, llamado juntos, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Amén. Nos damos cuenta también en el mismo libro de Colosenses, el capítulo 1, el versículo 1, de la forma de cómo Pablo saluda. Y dice de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Iglesia del Señor, nos damos cuenta de cómo Pablo escribía sus cartas en cada saludo. Estamos hablando de una de las cartas
de las cartas paulinas. Entonces tenemos que darnos cuenta de la manera como Pablo saludaba. Entonces, si leemos el libro de Colosenses, el capítulo 1, el versículo 1, nos damos cuenta del saludo de Pablo. Entonces, ¿qué tenemos que pensar nosotros como iglesia? ¿Escribió o no escribió Pablo el libro de Colosenses? Sí lo escribió, sino que ciertos teólogos dicen lo contrario, pero a la luz de la palabra nos damos cuenta de que Pablo sí escribió Colosenses. Amén. También nos damos cuenta de que Pablo estaba preso. Gloria a Jesús. Este hombre, llamado por Dios, apóstol del Señor, estaba preso. Y vamos a leer el libro de Hechos, el capítulo 28 y el versículo 16. 28, el capítulo 16. ¿Alguien que me ayude? Gloria a Dios. Pablo estaba preso y estando en una cárcel, el Espíritu Santo de Dios lo guiaba y él escribió la carta. ¿Qué podemos aprender, iglesia, de este versículo? Quizás lo hemos leído un sinnúmero de veces, pero estudiando la palabra, según el libro de Hechos, el capítulo 28, el versículo 16, podemos aprender, iglesia del Señor, que aunque estemos en prueba, aunque estemos en dificultades, el Espíritu Santo nos puede guiar. ¿Por qué? Porque si Pablo estando preso, fue guiado por el Señor, que escribió la carta de Colosenses, y nosotros podemos también hacerlo. Podemos aprender de las pruebas en las cuales estamos pasando muchas veces. Quiere decir que la circunstancia o las pruebas muchas veces que tenemos que pasar por el desierto, que no sea piedra de tropiezo para que nosotros no crezcamos en el Señor, porque tenemos un ejemplo a seguir, como fue este hombre, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Estamos aprendiendo, ¿no? Yo aprendí, iglesia. Entonces nos damos cuenta de que Pablo, si escribió Colosenses, estuvo preso, que tuvo una oportunidad muy grande, porque dice la palabra, como leyó mi hermano Isaac en el 28, el capítulo 16, que cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Entonces tenía la oportunidad de tener visitas. Amén. Nosotros también tenemos la oportunidad de tener la visita del Espíritu Santo cuantas veces nosotros queramos. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La carta va dirigida a la iglesia de Colosas. No es que estoy hablando en lenguas, pero Colosas en el griego se dice Colosai. ¿Sí, hermano? ¿Sí me entendieron? A ver, ¿qué dije? Colosai. No tengo en lengua, pero es así, se habla griego. Ya en Frija, como ya lo habíamos dicho, al sudeste de Asia Menor, a unos 17 kilómetros de la Odisea, a más de 160 kilómetros de Efeso, a unos 21 kilómetros de Hierápolis y aproximadamente 2.286 kilómetros de Jerusalén. Esta ciudad era pequeña, Colosas era una ciudad pequeña y estaba en contacto con las otras dos localidades próximas a ella, que era Hierápolis, la Odisea, y eso vamos a encontrar en el mismo libro de Colosenses, el capítulo 4, el versículo 13. ¿Me? ¿Alguien que me ayude? Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta dónde estaba Colosas. Hemos estudiado las
constancia, ¿no? Dice, con lo que intercambiaban los textos que se le habían remitido por los líderes cristianos, de acuerdo con el propio texto de la epístola. La comunidad no ha sido fundada por Pablo, ya que el autor afirma que ni ellos ni la congregación de la Odisea lo habían visto. Pablo estaba preso, no había visto a Colosas o no había ido a la iglesia de Colosas, sino que probablemente por un siervo de Dios llamado Epafras, este hombre, el cual era líder de la iglesia de Colosas. ¿Quién era el líder de la iglesia de Colosas? Eso lo vamos a encontrar en el libro de mismo Colosenses, el capítulo 1, el versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, como siempre amado, que es el Espíritu de Cristo para vosotros. Amén. Entonces este hombre era líder de aquella iglesia de Colosas, y a quien a su vez la misma carta se encontraba en Roma con él, y para quien le había comunicado que los asuntos que atravesaba la iglesia. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firme, perfecto y completo en todo lo que quieren. Esta congregación ministrada por este varón estaba íntimamente ligada con Filemón, por ser este miembro prominente de esta congregación. Tanto Pablo lo veía a Onésimo, un esclavo del cual se había fugado y se había convertido al Señor. Este siervo también había trabajado en la Odisea y Hierápolis. El portador de la carta era Típico, y lo vamos a leer en el libro mismo de Colosenses 4:7. ¿Se dan cuenta, iglesia? ¿Quién es el portador de la carta? Típico. Amén. Amén. 4:7, ¿sí? Entonces era el portador de la carta, quien acompañado de Onésimo fue a esta ciudad no solo para llevar la carta, sino también para la consolación de Pablo. Le enviaban por palabra, ya que nunca había podido ir a conocerlo personalmente. Eso lo vamos a leer en el capítulo 2, versículo 1. ¿Se dan cuenta? Pablo no había visto la iglesia, pero este hombre, hay algo que me impacta. Créanme que me impacta. ¿Por qué? Porque este hombre no había visto la iglesia de Colosas, pero él oraba. Entonces nosotros estamos hoy para aprender. Tenemos que orar aún por la iglesia que nosotros no conocemos. Por eso Dios nos insta en nuestro corazón orar por los misioneros, por los maestros, por los evangelistas, por aquellos que dan la sana doctrina. Porque Pablo lo hizo, no conocía. Hubo un hombre en la cual le ayudó a llevar la carta. Él no podía ver la iglesia, pero oraba por ella. Amén. Gloria a Jesús. El propósito de Pablo al enviar esta carta era la defensa de la doctrina, debido a las disensiones que había surgido, ya que estaba compuesta mayormente de gentiles y estaba infectada de doctrinas falsas. Había entrado doctrinas falsas a la iglesia, de la cual a Pablo le había dolido en su corazón. Le había dolido, pero gloria a Jesús, que aquí, en la gloria de Dios, el maestro de maestros se llama Jesucristo. Denle un fuerte aplauso a él. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. En sí, si leemos los 4 capítulos de Colosenses, no registra quiénes eran aquellos que estaban dando la falsa doctrina. Pero sí era preocupante, porque sí se había metido en la iglesia la falsa doctrina. ¿Cuáles eran las falsas doctrinas? Acerca de los ángeles, hablaban de un de principado, de potestades, de la cual se trata una filosofía que postula la existencia de poderes intermedios entre
entre Dios y los hombres. Imagínense, ¿cuál es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. Pero en la iglesia de Colosa había una falsa doctrina en la cual se estaba diciendo que no era así, que había otro intermediario. Y sin ofender a nadie, porque yo también estuve cegada, pero hoy podemos darnos cuenta que los ciertos católicos o los católicos buscan intermediarios. Amén. Buscan imágenes, se postran a las imágenes creyendo que ellos escuchan o ellos ven. Pero más nosotros, la iglesia de Jesucristo, sabe que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Gloria a Dios. Entonces, para terminar, dice: Pablo ordenó que luego de ser leída la congregación, sea enviada a la iglesia de la Odisea, ya que al parecer, debido a la cercanía, había sido también contaminada con esta doctrina. ¿Se acuerdan cuando leímos se puede decir, la geografía de dónde quedaba Colosa? Quedaba cerca de la Odisea. Entonces quiere decir que esta iglesia también estaba siendo contaminada de esta doctrina falsa. Entonces a Pablo le preocupaba lo aquello, así como le preocupa al pastor, así como nos preocupa muchas veces a nosotros cuando escuchamos la falsa doctrina. Entonces él le decía que no tan solo la carta se debería de ser leída a la iglesia de Colosas, sino también a la iglesia de Laodicea, amén, ya que al parecer estaba muy cerca y también estaba siendo contaminada de esta doctrina. Y lo vamos a leer en el capítulo 4, 16 para ya terminar. Gloria a Cristo. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Gloria a Cristo. Entonces, iglesia, hemos aprendido de que Pablo escribió el libro de Colosenses y que hacemos a un lado lo que puede decir estos teólogos o estas personas que dicen que no es así, y nos damos cuenta que a veces las falsas doctrinas contaminan. Pero gloria a Jesús, que aquí no hay eso. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Amén. Tenemos como la continuación, nos toca dar el bloqueo, amén, sobre la carta, amén, y lo hemos, para estudiarlo mejor, en 4 puntos lo hemos dividido, amén. Y tenemos en el primer punto como introducción, salutación y agradecimiento. En el segundo, sección doctrinal, la preeminencia de Cristo. Y el tercero es sección polémica, Cristo es la respuesta a la doctrina falsa. Y el cuarto punto es sección práctica, Cristo es la base de la vida nueva. Amén. Vemos el desarrollo en la introducción a la salutación. Tenemos en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Hermanos, solamente les voy a decir así porque se va el tiempo y todavía le toca a nuestro hermano Roy. Amén. En el B tenemos agradecimiento de Pablo y lo podemos ver en el capítulo 1 del 3 al 8. Amén. En el punto 2 tenemos en la sección doctrinal la preeminencia de Cristo. A la oración. Pablo nos habla sobre la oración, como hablaba nuestra hermana, que es muy eficaz para el crecimiento espiritual. Eso lo podemos ver en el capítulo 1 del versículo 9 al 4. B, la preeminencia de Cristo en la creación y en la iglesia, capítulo 1, versículo 15 al 23. Y C, el ministerio de Pablo, la edificación de la iglesia, desde el capítulo 1, versículo 24 hasta el capítulo 2, versículo 7. El punto 3 es la sección polémica, Cristo es la respuesta a toda doctrina falsa. A, contra la filosofía, capítulo 2, versículos del 8 al 10. B, contra el judaísmo, esto lo podemos ver en el capítulo 2, versículos del 11 al 17. C, contra la adoración de los ángeles, capítulo 2, versículos 18 y 19. Y por último en el D tenemos contra el ascetismo, capítulo 2, versículos 20 al 23. Que eso luego les estará explicando el hermano Roy. En el cuarto punto es la sección práctica,
Cristo es la base de la nueva vida. En el A tenemos dedíquese a las cosas espirituales. Lo podemos ver en el capítulo 3, versículo del 1 al 4. B, hagan morir lo terrenal en usted. Capítulo 3, versículo del 5 al 11. C, vístase de las obras de Cristo. Capítulo 3, versículo del 12 al 17. Y D, haga todo como para el Señor. Y en este D, que hay 4 puntos más, cuando dice haga todo para el Señor, vamos a ver en el capítulo 3, versículos 18 y 19, que habla acerca de los casados. En el capítulo 3, en el versículo 20 al 21, habla sobre acerca de los padres e hijos. En el capítulo 3, el 22 hasta el capítulo 4 y el versículo 1, habla sobre los siervos y amos. Y en el 4 habla sobre las relaciones de los cristianos con incrédulos, en el capítulo 4, versículos de 2 al 6. Amén. Y por último tenemos la despedida de Pablo de la carta. Amén. Que el Señor le bendiga con nuestro hermano Roy. Amén. No, hermano, esta carta a los Colosenses es muy pequeña, amén. Pero si usted la analiza a profundidad, debe encontrar cosas muy grandes. Mientras mi hermana Jacqueline estaba poniendo la parte que le correspondía, a mí me llamó la atención mucho la actitud de Epafras, ya que, imagínense, él estaba de líder de la iglesia. Pablo jamás había conocido Colosas. O sea, nadie sabía. Podría creerse que él no tenía ninguna responsabilidad espiritual con Pablo. Además, Pablo estaba preso. Pero escuchen la cosa. Un líder, que es verdadero líder, sabe que tiene un pastor. Y que él es su cobertura así esté preso. Y él, los problemas que pasaban en Colosas, viajaba hasta Roma a contárselos a Pablo, a pedirle consejo y a pedirle oración. Y eso es algo que para mí es admirable, porque hoy en día tenemos el pastor cerca, pero nunca le contamos las cosas. Pero amado hermano, si nosotros aprendiéramos lo que es la cobertura, entenderemos lo que es la paternidad espiritual. Dios ha puesto una persona, un ser, un ángel en cada congregación, para que nosotros nos fijamos conforme a sus enseñanzas, a su cobertura. Amén. No podemos ser personas que andan como el caballito saltamontes, saltando de aquí para allá, sino que tenemos que ser personas que siempre entendamos que tenemos una cobertura pastoral. Así lo hacía Epafras, y a él no le importó viajar hasta Roma a buscar donde Pablo estaba preso. Gracias a Dios que Pablo en aquel momento tenía la posibilidad, durante la primera prisión, porque estuvo preso 2 veces, durante su primera prisión, él pudo escribir, pudo recibir visitas, e incluso él escribió juntamente 3 cartas, que son la epístola a Colosenses, a la Odisea y la epístola a Filemón. Ambas cartas fueron escritas en un momento, fueron enviadas juntas, hermano. Si usted lee la carta de Filemón, usted va a darse cuenta que muchas de las cosas que él habla ahí, las habla en la carta final de Colosas. Porque la casa donde se hacían los cultos en Colosas era justamente la casa de Filemón. ¿Ya? Y también él lo habla en la actitud de este siervo, pues habiendo sido un hombre muy adinerado, tenía esclavos, se convirtió a Cristo y cambió totalmente a su actitud, que puso su casa para que se puedan hacer los cultos. Amén. Porque Epafras tenía que viajar bastante, viajaba a la Odisea, viajaba también a Hierápolis y también viajaba a Éfeso. Un poco tiempo después, pues tuvo que escribir la carta de Éfeso, que como decía mi hermana, no tiene mucho sentido aquellos hombres que dicen que no es de Pablo. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos la epístola a los Gálatas, la epístola a los Efesios, y esta epístola de Colosenses tienen prácticamente el mismo sentido, que es la defensa del ministerio de Pablo y la defensa de la sana doctrina. Ahora voy a hablar sobre el propósito fundamental de la carta, porque como ya mi hermana habló el bosquejo, a qué se refiere cada punto, cada división de la carta, hay un propósito en sí que encierra, que justamente era esto. Yo lo he dividido en 3 puntos, mi hermano: la defensa de Pablo de su ministerio, amén, la confrontación a la falsa doctrina que había sido introducida a la iglesia, y la preeminencia de Cristo por sobre todas las cosas. Entienda por preeminencia que está por encima de todo, amén, ya que mediante esta falsa doctrina se había dejado a Cristo como un ser secundario, se lo había puesto de lado, tenía más valor. ¿Sí? La doctrina del mundo de los ángeles, se pensaba que estos seres celestiales eran
los verdaderos mediadores entre Dios y los hombres. He estado leyendo un tema que me llamó la atención ahora que estaba estudiando sobre el ángel de Jehová, que el pueblo judío, ¿sí?, cree en la existencia de un ángel llamado Megatron. Imagínense así, el Megatron, ¿ya? Y este ángel en el Antiguo Testamento se consideraba que para ellos era el ángel de Jehová, no Jesucristo como nosotros los cristianos creemos. Pero resulta que muchos estudiosos del Nuevo Testamento también creen en la existencia de él. Y parece que estas personas que tenían esta doctrina creían que este ángel era el mediador entre Dios y los hombres, por eso se llaman el culto a los ángeles. Vamos a hablar primer punto, la defensa de Pablo en su ministerio. Ahora su Biblia en el capítulo 1 y vamos a encontrar la defensa de Pablo en el capítulo 1, versículo 24 hasta el capítulo 2, versículo 3. Los falsos maestros que habían entrado a la iglesia habían puesto, para poder ellos ganar credibilidad, habían puesto en poco la autoridad ministerial de Pablo. Miren, en los tiempos antiguos, mi amado hermano, esto quiero que lo sepa, ¿ya? Y los hermanos aquí que son maestros de saber, hermano Luis va a saber que existen más de 27 evangelios, pero solo registramos 4 en la Biblia, ¿ya? Y en epístolas paulinas existen infinidades que yo no tienen ni idea, mi amado hermano. Yo estudié esto cuando estudié historia de la iglesia. Ahora, ¿por qué no todas contan aquí? Porque todas no tienen el mismo, la misma línea canónica, ¿ya? Pero ¿por qué aparecen tantas epístolas? En los tiempos antiguos, si a alguien se le ocurría una doctrina y quería tener autoridad espiritual, la ponía que esa epístola era de uno de los siervos del Señor, como Pedro o como Pablo, porque ellos eran las máximas autoridades de la iglesia que había en aquel entonces. Entonces yo escribía, le ponía la firma de Pablo y decía esto lo manda Pablo, y ya se hacía doctrina. Hay una epístola del Evangelio de Pedro donde se permite que el hombre tenga 10 mujeres siempre y cuando estas sean vírgenes. Estas, bueno, son vírgenes de casarse. Esta doctrina fue tomada por los mormones. Imagínense tremenda falsedad. Pero así, entonces, estos hombres podían, para poder poner en poco la autoridad de Pablo, se tomaban el nombre de Pablo y ellos metían. Y otra manera era acabar con el nombre del ministro. Entonces decían, no, ese Pablo no sabe nada, ese es un hombre que es de Dios, etcétera, etcétera. Pero la gente, como no conocía la verdad, estaban recién en el aprendizaje, como muchos de nosotros, tomaban la autoridad ministerial de estos varones. Pero Pablo les dice de esta manera, en el capítulo versículo 24 dice: ahora me gozo de lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Primeramente le va diciendo que él ha tomado el ministerio de Cristo en el sufrimiento por causa de ellos, de aquellos a quienes, aunque no los había conocido, les había llevado la palabra, les había hecho llegar y los estaba protegiendo espiritualmente, les estaba dando cobertura, ¿sí? Y luego le dice de lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada de donde, del cielo, para con vosotros. Los ministerios no vienen porque a un hombre le da la gana, los ministerios vienen porque Dios los llama al ministerio. Y un hombre que está convencido de que Dios lo llamó al ministerio, él defiende su ministerio. Y su ministerio es de servicio. Pablo estaba convencido de que Dios lo llamó, es más, el Señor lo tocó, lo tomó. ¿Sí? En el desierto lo tuvo frente a frente, lo cebó. Y él le dijo: te he llamado porque quiero que seas un miembro bueno, alguien escogido, un instrumento útil para mí. Entonces nadie podía negar la veracidad del ministerio de Pablo, pero estos hombres habían puesto un poco y la iglesia desgraciadamente lo había creído. En el capítulo 1, 29 dice así: por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Imagínense, se toma a él la autoridad de decir que Cristo luchaba en él. Luego le dice en el capítulo 2:1: porque quiero que sepan que sostengo una gran lucha por vosotros y por los que están en la Odisea, la otra iglesia que también había sido contaminada en la falsa doctrina, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien
quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Le está diciendo, los hombres que han entrado no tienen sabiduría, no tienen conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Otro punto, el B, es que Pablo les refuta y les aclara que la obra redentora de Jesús también era para los gentiles, ya que en esta falsa doctrina le estaban diciendo que los no judíos no tenían acceso a la salvación presentada por Cristo. Por eso ellos le estaban ofreciendo otro medio de salvación, que era por medio de los ángeles. Pero Pablo les dice, el misterio que había estado oculto, capítulo 1, versículo 26 al 28, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos. Primero a los gentiles dice que también son santos, porque todos los que somos lavados en Cristo, para el Señor somos santos. Nosotros somos gentiles, no somos judíos, somos santos, dice el Señor. Amén. Por eso que nos llama siempre a vivir como santos. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlo perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Bendita sea la gloria de Dios. Esto es conforme a la defensa de Pablo de su ministerio. El punto 2 es la confrontación a la falsa doctrina que había sido introducida en la iglesia. Yo un fuerte aplauso al Señor. Ya en esta parte, entrando Pablo a la parte polémica, a defender ya no su ministerio, a defender la doctrina que el Señor le había mandado a enseñar. Él advierte a la iglesia primeramente que se cuide de estos engañadores. En el capítulo 2, versículo 4 dice Pablo, y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. En algunas versiones dicen con palabras engañosas o con palabras mentirosas. En el capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe. Nuevamente pone la palabra engaño acerca de esta doctrina. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Saben lo que significa huecas y sutilezas? Palabras vacías, sin sentido, sin valor. Y eso le ha metido a la iglesia. Según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Como punto B, les muestra ahora los errores que tenía esa falsa doctrina. Porque esta falsa doctrina era una mezcla extraña, mire, contenía filosofía, judaísmo, culto a los ángeles y ascetismo. Ya mismo le estaré hablando que es ascetismo. Primeramente, la filosofía. Contra la filosofía le dice Pablo en el capítulo 2, versículo 8, lea la hermana Julián. Según la tradición de los hombres, y no según Cristo. Que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Como punto B, bendita sea la gloria de Dios, el Señor también les habla contra el judaísmo. Bendita sea el Señor. Ya, los puntos contra el judaísmo que Pablo les habla son sobre la circuncisión. Esta doctrina que había entrado a la iglesia les enseñaba a circuncidarse, amén. Y nosotros que estamos estudiando la palabra de Dios sabemos que la circuncisión era un ritual hecho en la ley. ¿Para quién? Para los judíos. Y ellos eran colosenses, eran griegos, amén. Ahora, en el capítulo 2, versículo 11 dice así Pablo: en él, o sea en Cristo, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, le está diciendo que a Cristo no le interesa que los hombres creyentes se circunciden, la parte que ustedes saben de lo que estoy hablando. Lo único que le interesa es la circuncisión del corazón, que nosotros limpiemos, pelemos el corazón y lo mostremos tal cual es y se lo entreguemos completo a Él. Que eso es lo que era necesario y no hacerse circuncisiones como esta falsa doctrina les estaba diciendo. Otro punto judío de judaísmo que le estaban enseñando era acerca de los ritos, las festividades y el sabbat. Aquí les digo adventista, ¿no? Porque si hay alguno, vamos a hablar un poquito de esto. Miren, en el capítulo 2, versículo 16 dice así: por tanto, nadie les juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque los creyentes de esta falsa doctrina le estaban diciendo a la iglesia colosa que tenían que guardar la fiesta que estuvimos viendo
las primicias, el tabernáculo, el Yom Kippur, todas las festividades tienen que obligarse. Por eso le dice, en cuanto a comida o bebida, que coman o que no beban, hablamos ayer del Levítico 11, amén. Lo que debían comer, lo que no debían comer, todo esto le habían metido a la iglesia de Colosas. Y aún así, hasta de los días de reposo. Pero Pablo aquí con esto también contradice a los adventistas. Al Señor no le interesa que guardes el sábado como día de reposo. El Señor es tu reposo. El Señor es tu reposo, y si Él es tu reposo, todos los días de cristiano son días de reposo. Amén. Amén. Y esto contradice totalmente a cualquier falsa doctrina que quiera meter nadie. Gracias a Dios, aquí en este lugar no se permite eso. Amén. No lo digo porque lo digo porque cada maestro aquí ha enseñado buena doctrina. Yo sé que seguirá levantándose el maestro que enseñará doctrina sana. Amén. Porque no lo que sabe, va a mandar el Señor a cualquier Pablo, va a mandar un epístola aquí para que diga, tengan cuidado de la falsa doctrina. Punto C, el culto a los ángeles. Bendita sea la gloria de Dios. Dice en el capítulo 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Escúcheme la palabra fuerte, Pablo, metiéndose en lo que no ha visto. Porque Pablo vio a Cristo y él podía decir, yo no vi a Cristo. Pero ustedes, ¿a quién han visto? Para que estén hablando de ángeles. Amén. Eran griegos, ni siquiera habían tenido una revelación de Dios, ni de Jehová, ni de Espíritu Santo. Recién estaban aprendiendo, pero ya decían que habían visto ángeles mediando por el hombre, por el pecador y por el Padre. Entonces le dice, se están entremetiendo, no se han metido hablando de lo que no saben, le dice Pablo a los hombres, bendito sea el Señor. Y sobre el ascetismo, ¿qué es el ascetismo? ¿Alguien aquí tiene una idea de qué es el ascetismo? Mano Rodri, ¿qué es lo mando? Ahí viene. El ascetismo es una doctrina que propone el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a los placeres materiales. Amén. A veces con largos retiros e incluye la autoflagelación. ¿Qué es la autoflagelación? Es cogerse y golpearse por mi mi gran culpa, y darse golpe de pecho y latigazos en la espalda. Eso se llama autoflagelación. Entonces todo esto es parte del ascetismo. Quiere decir que las personas que practican el ascetismo venden sus bienes, se van a vivir en lugares alejados, se van a vivir solos, viven en retiros, no quieren tener televisor, no quieren tener celular, no quieren tener tablet, nada de eso. Ojalá que los jóvenes fueran un poco ascetas y dejaran de tener los celulares y las tablets al culto para que dejen de estar chateando a la hora del culto. Pero bendita sea la gloria de Dios, estamos hablando de eso, amén. Solo de allá lo bueno. Entonces imagínense, con el fin de alcanzar la perfección moral y espiritual. ¿Y Pablo qué le dice acerca de esto? Capítulo 2, versículo 20 a 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, no disfrutes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas de verdad tienen algo de reputación y sabiduría y culto voluntario. O sea, cada uno voluntariamente puede retraerse, ¿no? O abstenerse de esas cosas que no las quiere tener, pero que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, el ascetismo no tiene un valor espiritual ni moral, hermano. Porque yo personalmente conozco mucha gente que ha renunciado a muchas clases de placeres, pero en el fondo mantiene viva su forma de vivir antigua. Amén, bendito sea el Señor. Y por eso Pablo le está diciendo que eso no tiene ningún valor. Ahora, en otra parte viene Cristo, viene Pablo y comienza a defender lo importante del tema, lo que todos debemos defender: la preeminencia de Cristo. Preeminencia significa que está por encima de todo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, amén, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el capítulo 2, versículo 9 de Colosenses dice, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, Cristo es el todo sobre todo, porque de él, por él y para él fueron creadas todas las cosas. Pero en esta iglesia se estaba diciendo que no era así. Y además, a Cristo se lo tenía como alguien de poco valor. Se le hacía culto más a los ángeles que al mismo Cristo que había levantado esa iglesia. Bendita sea la gloria de Dios. Capítulo 1, versículo 15 a 19 dice Pablo de esta manera: Él es la imagen del Dios invisible, el
y que lo dio por cabeza a la iglesia. Y la cabeza está arriba del pueblo. No puede poner la cabeza abajo, salvo que esté clavado de cabeza en oración. Pero cuando estás clavado de cabeza en oración, igual Cristo sigue siendo la cabeza tuya. Pero acá era diferente. Punto B. Que solo en Cristo hay plenitud de sabiduría y conocimiento. Capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Punto C. Que solo en Él hay plenitud de vida. Capítulo 2, versículo 12 al 13 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Bendita sea la gloria de Dios. Punto D, y esto es lo precioso de todo esto, que la obra de Jesús quitó todo juicio contra nosotros. Todo lo que había contra nosotros Él lo quitó en la cruz del Calvario. Bendita sea la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios, capítulo 2, en Colosenses 2, 14 y 15, dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Saben a qué se refiere esto? La palabra griega que aparece como acta es pagaré. Resulta que cuando alguien era esclavo en los tiempos antiguos, cuando alguien era esclavo, el propietario tenía un acta, un documento firmado en el cual el hombre era su esclavo. Para que ese hombre pueda andar libremente, tenía que alguien comprarlo o pagar su deuda, porque él no podía, era esclavo y no iba a sacar plata. Alguien pagaba su deuda y lo llevaba como esclavo o lo dejaba libre. Si se lo llevaba como esclavo, se hacía una nueva acta y la firmaba que ahora él era el dueño. Y en el caso de dejarlo libre, se firmaba el acta y la firmaba el que lo vendió, el que lo compró, y lo firmaba él, el que había sido esclavo. Y él, donde quiera que iba, tenía que cargar ese documento. Era como la cédula de él. Porque donde iba decía: oye, tú no eres el esclavo de esta persona, ya voy a llamar a las autoridades. No, mira, aquí tengo el rollo, soy libre, le decía, y le mostraba y lo exhibía públicamente para que todo el mundo sepa que era libre. ¿Sabe lo que pasa? Que Cristo pagó nuestra esclavitud. Cristo pagó por nosotros, se hizo dueño nuestro, y siendo dueño nuestro nos hizo libres. Amén. 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 Y cuando Él nos hizo libres, cogió esa acta que nos hacía esclavos a nosotros y en la cruz la clavó y la mostró a todo el mundo, y la mostró a toda deidad, a toda potestad, a toda autoridad, a todo principado. Y cuando dice contra todo principado y potestad, está hablando de todos esos demonios malignos que querían que el hombre no sea libre. Y le dijo: yo lo he comprado, y si voy a morir por él. Él es mío y ahora es libre. Amén. Y dice: y vosotros estás muertos en pecado y en circuncisión de pecado, os no vida juntamente con él, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¡A su nombre! Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor nos hizo libre? Amén. Esa es la hora como que es libre, pero no lo veo como que es esclavo. Y como último punto, que Él nos reconcilió con el Padre. Capítulo 1, versículo 21 y 22 dice: y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Amén. Amado hermano, esta epístola de aquí, la de Colosenses, debió ser enviada a la ciudad de Odisea. Amén. Pero según entendemos, también en la Odisea fue enviada otra carta que debió haber llegado a Colosas. Extrañamente, la carta de los laodicenses no está en la Biblia, pero la Paulina debía estar aquí, es canónica. La carta se extravió, y yo sí quisiera saber qué decía esa carta, no, hermano.
Amén. Pero con la de Colosenses creo que tenemos suficientemente claro que Cristo es preeminencia sobre todas las cosas. Amén. Amén. Y que no hay nadie ni nada después de Él. Y que no podemos permitir que nadie pueda venir a entorpecer la sana doctrina que ya tenemos. Bendita sea la gloria de Dios. Y que cada ministro del Señor puede tener su ministerio porque el Señor le ha dado su autoridad. Así como Pablo hacía todo ministro del Señor. Que Dios le continúe bendiciendo a la hermano, pero bueno, yo sigo aquí.